Sí, en aquel momento quisieron emplear la palabra esqueicidas olvidadas para referirse a la situación que atravesaban las mujeres hace 30 años, cuando nació esa asociación. Pero en estas últimas 2 décadas prácticamente no ha habido actividad, pero ahora regresan con más fuerza, con más intensidad, cargada de actividades y además con novedades, como por ejemplo potenciar la participación de los hombres. Un pequeño grupo de mujeres en el concejo del Franco pensó hace más de 30 años que había llegado el momento de reivindicar su trabajo, de hacerse ver en una sociedad que todavía no era tan consciente como ahora de las desigualdades entre hombres y mujeres. En 1991 nacía la Asociación Mujeres Esqueicidas, un nombre en fala que hacía referencia al olvido de la mujer y que hoy todavía sigue presente. Y seguimos esqueicidas, sí. Era una palabra que nos gustó, pues ¿por qué? Olvidadas, todavía yo creo que las mujeres, de alguna manera, si no tienen los sueldos iguales, trabajando en el mismo sitio que los hombres y haciendo el mismo trabajo, siguen estando esquecidas. En su primera etapa la asociación se convirtió en un revulsivo, con integrantes de otros concejos de la zona. Cursos, charlas, incluso pusieron en marcha una radio años después. Pero a los 9 años se produce un punto de inflexión y la asociación interrumpe su actividad. Desapareció por cansancio, porque siempre fuimos las mismas, luchando por el tema y son muchas actividades, muchos días, cosas que pierdes de hacer por tu vida y entonces llega un momento que se acaba la historia. Un tiempo de descanso, de mucho descanso, porque Mujeres Esqueicidas estuvo sin actividad 20 años, pero han vuelto a retomarla. Hoy ya organizan nuevos talleres y encuentros, por ejemplo, para jugar a los bolos. Una asociación de mujeres, pero abierta a los hombres, que también participan activamente. Encantados, se hace un compañerismo, un trabajo. Además, cuando estás en los talleres, tanto en cristal como en pintura de tela, como ahora están haciendo un taller también de talla en madera, la gente no tiene tiempo de hablar, La gente está trabajando, mejorando, solo se pregunta ¿cómo hago esto? Y el problema vuelve a ser el relevo, encontrar voluntarias que lleven el peso de la asociación. Han recibido durante estos años 2 subvenciones para diversas actividades, pero hace falta más y mucha implicación y trabajo para que la actividad no decaiga. Espero que de esta vez aparezca alguien que se haga cargo, porque ya se está yendo adelante, se hacen muchas cosas y se va consiguiendo poco. Y es que todavía hay mujeres esqueicidas para rato.